Pues muy buenas tardes, hermanos. Estamos ya, pues, iniciando lo que sería ya la sesión número 2 de este tema de consumación, hermanos. Y antes que nada, pues, como lo vimos en la alabanza que tuvimos la oportunidad de compartir en este momento con ustedes, se hablaba en la misma de, yo creo que de este nuevo cielo, de esta nueva tierra, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más culpa, donde no habrá más sufrimiento. En ese sentido, hermanos, esta segunda sesión, pues vamos a analizar los 3 puntos que nos quedaron pendientes de solventar la sesión pasada y que los vamos a tratar precisamente el día de hoy. Pero antes que nada, quiero dar gracias al Dios Padre Todopoderoso para que sea Él el que guíe esta enseñanza, que sea su Ruach, su Espíritu Santo, el que nos esté guiando, que no sean palabras de hombres, sino que precisamente esta enseñanza haya sido guiada por tu Santo Espíritu. Nos pusimos en sus manos y también declaramos en esta hora que esta enseñanza sea de edificación para todos y cada uno de nosotros y aún para quienes tengan acceso a través de este medio, sea de edificación y de bendición también para cualquier persona, para que se acerquen al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al fuerte de Israel, al Dios Todopoderoso. Te damos gracias en esta hora, Señor, y en especial por nuestros hermanos de la congregación Puerta del Cielo, Padre. Te damos gracias por ellos. Guárdanos, Señor, a todos los que ahorita estamos en necesidad, nuestros hermanos que están en necesidad, que están orando por enfermedad, porque haya una sanidad, pero también oramos porque haya salvación, Señor, para todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, en nuestra congregación y de todos aquellos que guardan este día, que guardan los mandamientos y el testimonio de nuestro amado Mesías, de Yeshua, de Jesús. Pues hermanos, pues sin más, pasamos a iniciar el tema del día de hoy, que como les adelantaba la sesión pasada, íbamos a agotar 3 puntos que quedaron pendientes. Obviamente cualquier tema referente a Dios siempre es muy amplio, tenemos un Dios infinito, un Dios inagotable, y bueno, vamos a ir a la siguiente lámina. Como ustedes observarán ya en su monitor o en su pantalla, pues vamos a retomar esto de la tierra nueva, el nuevo cielo, lo que son los aspectos que podrían sustentar nuestra fe y confianza. Creo que en la sesión pasada tuvimos algunos aspectos muy importantes, elementos y evidencia que nos permiten tener confianza en que estas palabras, en que estas promesas, en que esta nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra van a tener lugar en este tiempo precisamente. Entonces vamos a ir a la siguiente lámina, hermanos. Tenemos precisamente nuestro versículo clave, fundamentalmente fue Apocalipsis 21 del 1 al 6, donde precisamente tomábamos las 5 declaraciones más importantes a partir de las cuales analizamos la veracidad y la credibilidad que tenían estas promesas, estas palabras y estas declaraciones que nos hace el Padre en su palabra a través de Yeshua en el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Y ahí, como recordarán ustedes, tuvimos estas 5 afirmaciones: el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, como decía la alabanza que pusimos, y que estas palabras son fieles y verdaderas. Y lo más importante, Yeshua se presenta en ese momento como el alfa y el omega, el principio y el fin, y va a ser una de las cuestiones que vamos a ver el día de hoy, que es el Aleph Tav. Entonces, lo primero que tuvimos que determinar o tratar de encontrar fueron elementos o evidencia que nos pudiera permitir decir que este libro, las Santas Escrituras, la Biblia, como la conocemos comúnmente, es revelación de Dios. Y bueno, en ese tenor, pues tuvimos lo que era analizar 2 puntos que fueron la singularidad de la Biblia y la credibilidad de la Biblia, lo cual analizamos a través de otros 3 aspectos que, como ustedes recordarán, pues en el caso de la singularidad fue el que es única en su continuidad, única en su traducción, única en su supervivencia. Y en cuanto a la credibilidad, pues pudimos verificar que hay una confirmación histórica, una confirmación arqueológica y una confirmación científica. El segundo punto que vimos fue la teología y la doctrina. La teología vimos fundamentalmente en un sentido muy amplio, pues es la ciencia o el estudio de Dios, sobre este Dios infinito e inagotable. La teología precisamente implica conocer si esta revelación divina es inteligible, es decir, si es susceptible de ser estudiada, entendida y comprendida por nosotros como creación del Ser Supremo.
Y la doctrina, también analizamos la doctrina, pero antes de pasar a la doctrina, les recuerdo que también vimos que la revelación de Dios es muy amplia y impacta varios campos de conocimiento humano, como es la historia, la filosofía, la cosmología, la arqueología, el derecho, la epistemología, la antropología y otras más. Evidentemente, el campo de acción de la Biblia es muy amplio. Y entonces, recordando, podemos decir que la doctrina es importante porque la doctrina es la forma en la que nosotros como creyentes contamos la historia de redención y de salvación. Entonces la teología y la doctrina van de la mano porque una profundiza y estudia a este Dios inteligible, y por otra parte tenemos a la doctrina que también profundizan con preguntas, con cuestionamientos a fin de encontrar respuestas lógicas y coherentes ante una serie de postulados en los más diversos ámbitos de estudio. Entonces vimos que era factible estudiar a Dios, entenderlo, comprenderlo. Obviamente todo está a la luz de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo, y que a través de la doctrina es como nosotros podemos explicar a este Dios, explicar esta palabra viva. Y vimos un aspecto que para mí fue muy importante, hermanos, que fue el cumplimiento profético. Vimos que para el caso de Yeshua, un reconocido matemático, astrónomo, el doctor Peter Stoner, publicó en 1944 los resultados de su investigación en el libro Science Speaks, que es La ciencia habla, donde él calculó la probabilidad estadística de que una persona cumpliera solo 8 de las profecías específicas, que era de 1 de 10 en 17 a la potencia. Entonces ahí vimos la importancia y lo asombroso que tiene este cálculo de las profecías desde un punto de vista matemático y probabilístico, que nos permiten ver que prácticamente el que Yeshua cumpliera más de 48 profecías simplemente es una imposibilidad estadística, es lo más asombroso lo que podemos percatarnos. Y bueno, no obstante, hermanos, si con 48 profecías que calculó el doctor Peter Stoner, el cálculo era improbabilístico, prácticamente cero, pues ahora imagínense calcular 300 profecías de las que se habla de este Mesías prometido. Y como lo pueden ver en su lámina, la afiliación científica americana pues hizo la siguiente manifestación, señalando que el manuscrito de Science Speaks fue revisado cuidadosamente por un comité de miembros de la afiliación científica americana y por el consejo ejecutivo del mismo grupo, y encontraron en general que es acertado y digno de confianza en lo que se refiere al material científico presentado. El análisis matemático incluido está basado en principios de probabilidad, los cuales son completamente sólidos, y el profesor Stoner aplicó esos principios de una manera apropiada y convincente. Entonces, este argumento, esta evidencia, este libro en el cual el profesor Stoner realizó este cálculo de las profecías mesiánicas, pues simplemente nos hacen ver que realmente este libro es de inspiración divina. Ningún hombre en la historia de la humanidad puede haber cumplido estas profecías de la manera en que Yeshua las cumplió de una manera perfecta. Entonces, hermanos, así como la teología y la doctrina y, y el verificar la singularidad de la Biblia nos pudo demostrar que efectivamente tenemos datos o elementos para decir que estamos ante la palabra profética más segura, como lo vimos en 2 de Pedro 1:19 y en 2 de Pedro 1:20-21, con lo cual fundamentalmente cerramos en la sesión pasada. Entonces solo quiero dar como el preámbulo para tener las bases de lo que fue de manera muy sintética lo que vimos la sesión pasada. Y como se dice en 2 de Pedro 1:20-21, dice que ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y eso, hermano, es muy importante para nosotros. Vimos con los cálculos de las probabilidades mesiánicas que efectivamente tenemos la palabra profética más segura, hermano. Y eso es lo que nos da confianza en que las promesas para Apocalipsis y el nuevo cielo y la nueva tierra seguramente se van a cumplir en los tiempos señalados por la Escritura. Y entonces el día de hoy, como les adelantaba, hermanos, pues hoy vamos a agotar este tema de la consumación con 3 últimos puntos, que es la resurrección, la historia de la humanidad y finalmente el Aleph Tav. Y vamos a entrar propiamente ya al tema, hermanos. Entonces,
vimos, como recordarán, la resurrección se basa en 4 hechos históricos, hermanos, que pudimos ver en la sesión correspondiente, pero que ahorita queremos recapitular porque la resurrección, sin lugar a dudas, es otro aspecto fundamental para reconocer que si la resurrección fue cierta, si la resurrección es cierta, evidentemente todo lo declarado por Yeshua en su revelación en Apocalipsis se va a cumplir sin lugar a dudas. No tengamos temor, tengamos la certeza, tengamos la convicción de que esto va a suceder, porque como lo vimos con la resurrección, estuvo el hecho cierto de la ejecución. Es decir, que Yeshua, Jesús, fue crucificado y muerto a manos del Imperio Romano. Ese es un hecho que está completamente corroborado. Luego tenemos la tumba vacía también, como lo pudimos ver, incluso a los propios opositores de Yeshua, a Jesús y a los apóstoles y a los discípulos y a los creyentes en Yeshua que se oponían a este hecho reconocían que la tumba estaba vacía. Evidentemente trataron de justificarlo diciendo que los apóstoles se habían llevado el cuerpo y como lo dice la escritura, más bien tuvieron que sobornar a la guardia romana para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo, lo cual es totalmente inverosímil, tomando en cuenta que la guardia romana pagaba con su vida si no hubiera resguardado debidamente el lugar del sepulcro de Yeshua. Entonces estamos ante un hecho totalmente cierto y que no tiene ninguna manera de ser refutado de una manera lógica y coherente. Pero los dos hechos más importantes, hermanos, como lo pudimos ver en la sesión respectiva, fue la certeza de la resurrección. Es decir, hablamos y hasta el día de hoy podemos ver muchas personas, muchos creyentes en diversas cuestiones religiosas, sectas, etcétera, que dan la vida por esas creencias, que dan la vida por lo que ellos creen. Sin embargo, ellos no tienen la certeza de que lo que están haciendo realmente tiene una verdad inmediata, una verdad que ellos pueden corroborar con sus sentidos, y lo cual distingue precisamente la resurrección de cualquier otro hecho que ha tratado de refutar este acontecimiento histórico. Y fue precisamente que los apóstoles y discípulos de Yeshua sabían de primera mano si la resurrección era cierta, es decir, ellos lo sabían, ellos tenían la convicción de que eso era cierto. Y esto se explica, más bien esto explica precisamente el cuarto hecho, que fue la transformación de los apóstoles. Como lo vimos relatado en el camino de Maús y como lo vemos relatado en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban tristes, desconsolados, temerosos. ¿Y qué fue? ¿Qué hecho pudo haber cambiado que de un día para otro se convirtieran, en fervientes defensores de la resurrección y del evangelio de Yeshua, de Jesús? Pues precisamente la certeza de la resurrección. Sin la certeza de la resurrección, los apóstoles evidentemente jamás hubieran dado su vida por un hecho falso, que ellos sabían que era totalmente falso. Sin embargo, saben que este hecho es cierto porque ellos lo vieron con sus sentidos, estuvieron presentes con el Mesías en su venida durante ese tiempo. Por lo tanto, ese es el hecho que hace que ellos cambien su postura, que cambien su actitud de ser desconsolados, temerosos, miedosos, tristes y estar escondidos, a de un día para otro verlos de una manera ferviente, de una manera poderosa, defendiendo la resurrección y el evangelio de Yeshua, de Jesús. Entonces, sin lugar a dudas, hermanos, la resurrección es un hecho histórico, es un hecho que los eruditos, que los conocedores en la materia que han tratado de refutar este hecho, que en teorías para desvirtuarlo, simplemente no tienen una manera lógica de explicar la transformación de los apóstoles. Y no se diga de los apóstoles, no puede nadie explicar la transformación de Pablo. El apóstol Pablo, un fariseo, un estudioso que estuvo a los pies de Gamaliel, una persona que perseguía y mataba a los seguidores de la secta, a esta secta de los nazareos, del camino, como dice la escritura. Él los perseguía y los mataba. ¿Cómo es posible que Pablo de un día para otro cambiara su posición? La resurrección es la única explicación. No existe otro hecho histórico, no existe otro hecho que alguien pueda esgrimir para decir que Pablo a partir de X o Y cambió su postura frente a Yeshua, frente al Evangelio y la resurrección.
Entonces, hermanos, sin lugar a dudas, la resurrección es un elemento muy, muy importante y como lo dice el apóstol Pablo, es el sustento de nuestra fe. Sin la resurrección, nuestra fe es en vano, hermanos. Sin embargo, gracias a Dios, sabemos que esto no es así y elementos históricos, arqueológicos, como también pudimos ver con las confirmaciones con relación a la credibilidad de la Biblia, vimos que efectivamente tenemos muchos elementos, evidencia que puede soportar nuestra fe. Y bueno, antes de entrar propiamente ya a lo que sería la historia de la humanidad, que sería el siguiente punto, quiero que recordemos cómo se manejan las líneas de tiempo. Regularmente todos cuando estudiamos alguna cultura, cuando tratamos de establecer algún hecho muy preciso, se maneja regularmente, yo creo todos que hemos estudiado, se manejan las líneas de tiempo, sobre todo cuando estudiamos la historia, fundamentalmente. Las líneas de tiempo, y como verán en su lámina, pues aquí puse un ejemplo de una línea de tiempo de Abraham hasta el viaje a Egipto. Y como verán en la lámina, pues la línea de tiempo regularmente, ¿cómo nos la enseñan? Pues precisamente del hecho más primigenio o más antiguo que se quiere analizar, de ahí marcamos o trazamos la línea de tiempo, es decir, hacia adelante trazamos nuestra línea de tiempo. Como pueden ver, de Abraham la trazamos a Isaac y de Isaac la trazamos a Jacob. Ahí de manera muy sintética están los 12 hijos, las 12 tribus de Israel y posteriormente de ahí van a viajar a Egipto donde se va a encontrar José, no reinando, pero sí siendo el segundo más importante de Egipto después de Faraón. Entonces, estas son las líneas de tiempo. Cualquier línea de tiempo que queramos estudiar con relación a cualquier hecho histórico o a cualquier periodo de tiempo, como puede ser la historia de México, incluso ustedes ven que regularmente pues, se marca la era prehispánica, la era colonial, después lo que sería la república y así sucesivamente conforme cada quien quiere establecer una línea de tiempo, va marcada su línea de un hecho hacia adelante. Esa es nuestra línea de tiempo, así nos la han enseñado y ese es nuestro concepto de línea de tiempo. Sin embargo, en el calendario hebreo regularmente lo entienden los hebreos de esta manera, precisamente como un círculo, a diferencia de nuestro concepto occidental. En nuestro concepto occidental regularmente marcamos la línea de tiempo, como lo puse en la lámina pasada. Siempre marcamos líneas de tiempo. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, más bien lo que ellos entienden son ciclos. Por eso es que nosotros al regresar a la Torá, al regresar a los mandamientos y al regresar incluso al calendario del Eterno, lo que vemos regularmente es este círculo, que es lo más correcto. Dios no nos marca nuestra línea de tiempo, o más bien Él no la entiende como una línea horizontal o vertical, sino más bien horizontal, perdón, sino más bien como un círculo en el cual se van dando las cuestiones precisamente de una manera cíclica. De una manera cíclica vamos entendiendo el tiempo del eterno que nos marca a nosotros. Obviamente el eterno, como lo sabemos, él vive en la eternidad. Él no tiene principio de fin. Él no está en una línea de tiempo. Él no está sujeto a esas dimensiones. Él está por encima. Él está más allá de este tiempo, de este lugar, de este espacio. Entonces, el calendario hebreo nos puede establecer que nosotros estamos en un círculo y entonces nuestras fiestas, nuestras muadín, nuestros Shabbat y todo lo que el Eterno nos ha marcado para estar en sus fiestas, solemnidades y buscar comunión con Él es a través de ciclos para que nosotros vayamos entendiendo lo que tenemos que hacer en cada una de estas fiestas y lo que estas fiestas significan. Entonces, aquí encontramos una diferencia entre la línea de tiempo en nuestro pensamiento occidental y la línea de tiempo o el calendario que ha establecido el Eterno para nosotros. Es a través de ciclos. Y entonces, en la historia de la humanidad, ¿cómo podemos entender la historia de la humanidad? Y un aspecto muy interesante que quiero compartir con ustedes es el generacionalismo. El generacionalismo surgió a partir de un sociólogo, es una teoría sociológica, y que fue establecida por Karl Meinheim,
¿Quién diferenció entre la situación generacional, el contexto generacional y la unidad generacional? Y él afirma que la situación generacional es un término general que se refiere al nacimiento en un determinado periodo histórico y es un prerequisito para hablar de contexto generacional o unidad generacional. El contexto generacional se da cuando participan en un destino común y en las corrientes intelectuales del momento. Un contexto generacional agrupa varias unidades generacionales y los miembros de las unidades generacionales están unidos por eventos sociales, culturales, históricos, etc. Comparten los principios de formación que les socializan dentro de un grupo y son causantes de que la reacción en las corrientes de tiempo sea idéntico. Entonces, esta teoría del generacionalismo en el ámbito de la sociología que enarboló Karl Mannheim de una manera muy clara nos va a permitir entender estas generaciones. Por eso es que ahorita en la actualidad, hermanos, es muy común que nosotros en el mundo secular o escuchemos que se habla de generación X, que se habla de generación Y, que se habla de los millennials, que se habla de los baby boomers. Todas estas ideas o conceptos acerca de las generaciones parten precisamente de esta teoría sociológica. Y es muy interesante porque vamos a ver si estas teorías tienen cabida en la historia bíblica. Lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos lo que comúnmente se han nombrado las generaciones en la reciente historia humana. Y entonces ahí tenemos estas generaciones que han sido bautizadas con un nombre particular, atendiendo a las características de esa generación y las cuales permiten llegar a nombrarlas de una manera muy específica. Y entonces tenemos primero la generación perdida. La generación perdida consideran, las fechas no son exactas, hermanos, hay algunos sociólogos que lo ponen 1 o 2 años antes, 1 o 2 años después o 3 años después, pero regularmente casi todos manejan este tipo de generaciones. Y entonces podemos decir que la generación perdida va de 1883 a 1900. Y luego tenemos la generación grandiosa. Esa va de 1901 a 1925. Aquí se le dice grandiosa porque surgen varios intelectuales, científicos, etcétera, que van a consolidar la ciencia moderna, la literatura, el cine, etcétera. Diversas artes y ciencias se consolidan durante esta época y se dan muchos descubrimientos. Por eso es que se le conoce como la generación grandiosa. Luego tenemos la generación silenciosa. Este va de 1926 a 1945. Aquí tenemos que recordar que en este momento se están por concluir la Segunda Guerra Mundial, que concluye precisamente en 1945, pero antes es cuando inicia desde 1935-36, fundamentalmente inicia la Segunda Guerra Mundial y la primera termina en 1914. Entonces consideran muchos, sobre todo a partir de un fotógrafo, consideró que esta era la generación silenciosa e incluso en la revista Time de aquella época así se le nombró a esta generación porque fue una generación que precisamente no explotó mucho en cuanto a conocimientos, en cuanto a hacerse manifiesta como sucedió en las generaciones anteriores. Por eso se le conoce como la generación silenciosa. Y obviamente estaban en la etapa de la guerra. También es silenciosa en esa etapa, no hay mucha explosión demográfica porque la gente no quiere tener hijos, porque ¿para qué quiere tener hijos si se van a ir a morir a la guerra? Entonces, esta se conoce como la generación silenciosa. Y posteriormente tenemos la generación de los baby boomers. Yo creo que este es un término que es más cercano a nosotros porque es la generación regularmente ya de nuestros abuelos, la generación que va de 1946 a 1964. Es una generación muy importante porque, como lo dice el término baby boomer, se refiere a que en el tiempo de la guerra y de la posguerra, lo que sucedió es que ya no querían tener hijos. Sin embargo, esta generación, que fundamentalmente es posguerra, empieza a multiplicarse, es decir, empiezan a tener muchos hijos. Regularmente sabemos que tenían 10, 11 o hasta más hijos. Las familias eran muy numerosas y por eso se conoce esta generación como la generación de los baby boomers. Además, ellos fue una generación que trabajó mucho. Es la generación del trabajo, es la generación del esfuerzo, es la generación que realmente fue la que
pudo generar riqueza económica. Al día de hoy aún los baby boomers tienen gran parte de la riqueza que existe en el mundo. Ellos siguen teniendo un poder económico muy importante a pesar de que siguen siendo una generación que, bueno, ya tiene algún tiempo. Luego tenemos la generación X. La generación X se considera que son los nacidos entre 1965 y 1979. Esta generación X se considera así porque creen que dejaron de lado muchos valores o principios que enarboló la generación de los baby boomers, sobre todo el trabajo duro, el trabajo extenuante. Ellos querían trabajar mucho, llegar a jubilarse, tener un empleo seguro. Y la generación X no, muchas veces la generación X, por eso le dijo X, porque no se podía determinar realmente qué quería esta generación. Se considera que es una generación un poco, pues, desubicada, una generación que no sabe realmente qué rumbo va a tomar. No obstante, en esta generación también se dieron cuestiones importantes, pero de manera muy general se contextualizan como la generación X. Luego tenemos la generación Y o la generación de los millennials. Esta generación calculan que va de 1980 a 1995. Esta generación de los millennials, los sociólogos consideran que es una generación que se aparta mucho de los valores, principios que tiene fundamentalmente la generación de los baby boomers. El trabajo arduo, buscar un trabajo seguro, tener muchos hijos, el matrimonio, lo cual era una de las ideas más importantes para los baby boomers y aún para la generación X. Sin embargo, para los millennials, y lo podemos ver, eso está a todas luces, hermanos, la generación de los millennials ya hay gente que no quiere casarse, que no quieren tener compromisos, que no quieren tener hijos, y esto surge a partir de esta generación. Y esta generación también tiene un problema, muchas veces no encuentran un trabajo de una manera más estable como sucedió con la generación de los baby boomers o como sucedió todavía con la generación X. Y el problema es que la generación baby boomers para estas fechas muchos siguen trabajando. La generación de los baby boomers hay quienes incluso se jubilan y obtienen otro trabajo. Es común encontrar esta generación baby boomers que hay gente que ya se jubiló y que no obstante sigue trabajando. Es una generación que trabaja mucho. Y la generación X, esa es totalmente distinta. Los millennials son totalmente distintos. Y lo mismo va a suceder con la siguiente generación, la generación de los centennials o generación Z. Consideran que esta generación va de 1996 a 2005. Y fundamentalmente la característica de esta generación es que ellos surgen ya en un mundo muy globalizado, en un mundo donde las tablets, los celulares, los iPhone y todo este tipo de tecnología, ellos prácticamente nacen con ella. Prácticamente ya nacen con ella, a diferencia, por ejemplo, de la generación X. La generación X es la que ve el cambio de lo analógico a lo digital. Los millennials son los que se encuentran más familiarizados con ella y sobre todo los centennials. ¿Y qué se diga de la generación alfa? La generación alfa, o también llamada generación iGen, por esto de los iPhone, de las iPads, por eso se le llama generación iGen o generación alfa. Y estos son a partir de los nacidos de 2006. Estos se considera que sí ya son totalmente, no tienen nada que ver con la generación X, absolutamente ya ellos son totalmente, nacen prácticamente, dicen que ellos nacen con un iPad al brazo, ellos ya están muy familiarizados, ellos de manera muy sencilla pueden entender los programas, los juegos, etcétera, y yo creo que para nosotros como generación X, me incluyo, ya nos cuesta trabajo entender de una manera más fácil, o sobre todo más para los baby boomers. No se diga si alguien todavía de la generación silenciosa, nuestros abuelos más ancianos, pues ellos de una manera ya no tan fácil pueden entender este tipo de tecnología y este tipo de vida, lo que es el Facebook, lo que es todo este tipo de tecnologías que se están generando. Pero bueno, podemos aplicar o entender de la misma manera esas generaciones que hemos visto de una manera muy clara en nuestra vida, en nuestro devenir histórico como seres humanos, considerando esta teoría sociológica. Lo vamos a analizar, vamos a verlo, hermanos. Y aquí yo hice ya aquí la descripción de cómo serían estas generaciones en el tiempo bíblico, considerando las generaciones más representativas. Evidentemente tenemos desde Adán hasta Taré,
hasta Abraham, pero lo quise hacer a partir, para que fuera de una manera más breve y más didáctica, a partir de la generación de Abraham a Jacob, que creo de una manera más bíblica es con la que más nos identificamos, es decir, la generación de los patriarcas. Esta generación es la cual ubicamos, que es una generación de bendiciones, una generación de fe, es una generación que está cercana al Eterno, y como lo vemos en el relato del Génesis, vemos varios acontecimientos que hacen mucho énfasis en esta generación, la generación de Abraham a la generación de Jacob, que es conocida como los patriarcas. Y luego tenemos la generación de la libertad, porque recordarán que ellos pues vagaban, no tenían un lugar fijo donde estar, ellos vagaban por el desierto, vagaban por Canaán, como el mismo Abraham lo refiere, él era se me fue el término, ahorita a ver si recuerdo el término, hermanos, pero Abraham, peregrino, a él mismo se llama un peregrino que solo es peregrino en esta tierra. Pero sin embargo Dios le había prometido que ellos iban a tener la tierra prometida. Sin embargo, ustedes recuerdan que ellos se tienen que ir a Egipto por esta hambruna, por esta situación que el Eterno permite, y entonces tiene que irse a la generación de la libertad, que es cuando entran en Egipto, los recibe José, recuerden que los recibe José y les dan la tierra de Gosén. Por eso establezco que la generación de la libertad se da regularmente de Gosén, cuando ellos habitan en Egipto, en particular en esta zona, hasta la muerte de José. Y evidentemente después de ahí tenemos la generación de la esclavitud, que precisamente va de la muerte de José hasta que va a nacer Moshe, hasta que va a nacer Moisés. Pero entonces podemos decir de una manera muy clara que esta es la generación de la esclavitud. Están esclavos en Egipto. Y Moisés es el que va a liberar al pueblo, y por lo tanto esto sería la generación de una libertad, pero de una libertad más evidente, no como la generación que estuvo en Gosén, porque no gozaban de una libertad, ellos formaban parte de Egipto, estaban supeditados a Egipto, pero aquí en esta generación de la libertad, como bien lo recordamos en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, más propiamente, ahí se da la libertad del pueblo y ya como con una identidad. Y ellos salen de Egipto precisamente a la tierra prometida. Por eso son la generación de la libertad. Y luego tenemos la generación de la incredulidad. Ustedes recordarán que ya cuando van a llegar incluso al Mar Rojo para cruzarlo, pues muchos empiezan a acusar a Moisés de que mejor hubiera sido morir en Egipto y no morir ahí a manos de Faraón y de su ejército. Y entonces hay que incredulidad. Y esa incredulidad continúa incluso con el becerro de oro. Fundamentalmente es aquí hasta los espías. Recuerdo que también cuando mandan a los espías a explorar la tierra prometida, pues varios de ellos, 10, dicen que es una tierra de gigantes, que es una tierra con fortalezas, es decir, ellos empiezan a dar pretextos de que es muy difícil llegar a conquistar esa tierra, salvo Caleb y Josué, como ustedes recordarán, ellos son los únicos que sí tienen un espíritu diferente, un espíritu como el del Señor. Y entonces esta generación de la incredulidad, por tener esa incredulidad, la consecuencia es que la siguiente generación tiene que vagar 40 años en el desierto. Es la generación del desierto y es la generación donde Moisés va a acompañar a este pueblo de dura cerviz para que dejen precisamente su incredulidad, dejen su idolatría y dejen todo aquello que habían aprendido en Egipto, como de una manera muy general lo conocemos nosotros como estudiosos de la escritura. Y después de esa generación que tenemos, pues tenemos la generación de la tierra prometida, que va precisamente de la muerte de Moisés a la división del reino. Fundamentalmente podemos considerar que esa es la generación de la tierra prometida, son los que toman la tierra y son los que establecen el reino de Israel en la tierra de Canaán, y que este reino está consolidado hasta Salomón. Recordemos que ahí el reino se conserva hasta el rey Salomón. Entonces podemos considerar que esta es la generación de la tierra prometida. Y después que tenemos, hermanos, la generación del olvido. Lamentablemente se da la generación del olvido. Recordemos que se da primero a la diáspora de la casa de Israel, el reino del norte, que se va cautivo a Siria. Y luego tenemos a la casa de Judá, la cual también se da la diáspora judía. Y podemos concluir que esta generación del olvido se da hasta que ellos regresan a Judá con Nehemías, con Esdras
es cuando empieza otra generación. Pero esta generación es generación del olvido, porque incluso ahí no podemos ver realmente a alguien o un grupo realmente numeroso de creyentes que esté haciendo un cambio, sino más bien ellos están cautivos, ellos fueron cautivos. Entonces, por eso se podría considerar como la generación del olvido. Ahora, hagamos un ejercicio, hermanos, para comparar este estudio generacional de las generaciones de la Biblia que en este momento pongo delante de ustedes con las generaciones que nosotros estamos más identificados en nuestra cultura. Y vamos a hacer el comparativo. Vamos a ver cuál sería la generación perdida, que es la generación perdida, la cual los sociólogos hablaban, de la cual realmente no hay mucha información, sino que realmente el boom se va a dar precisamente con la generación grandiosa. Y entonces, desde el punto de vista bíblico, como les comenté, antes de los patriarcas, pues podemos considerar que la generación anterior, pues es la que va de Babel, de la confusión, a Taré, al padre de Abraham. Y esta generación, si ustedes se percatan, hermanos, sí podemos considerarla, salvo su mejor opinión, como la generación perdida. Realmente no encontramos ahí a nadie en la escritura, no encontramos a nadie que realmente busque al Eterno, que busque a Dios, para que podamos hablar de una generación relevante en la escritura, ¿no? Simplemente tenemos de Babel a Taré la dispersión, la confusión, y de ahí ocupan, o más bien van a ocupar y a poblar gran parte de la tierra. Pero no hay nada trascendente hasta Taré, que es el padre de Abraham. Y Taré es el que sale de Canaán, perdón, de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Y Taré sale, obviamente con Abraham y toda su familia, salen. Entonces ahí se puede considerar que ahí sí hay un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque entonces va a venir esa generación grandiosa que, que desde el término, del punto de vista sociológico que veíamos con respecto a nuestras generaciones, pues también los patriarcas fueron una generación grandiosa. Ahí están sus obras, ahí está el texto bíblico. ¿Qué más yo les puedo decir, hermanos? También es así que se conoce como la época de los patriarcas, los hombres de fe, los que buscaban el rostro del Eterno. Pero luego tenemos la generación silenciosa, que al igual que con nuestras generaciones de la posguerra, pues fueron generaciones precisamente en las cuales no podemos ver de una manera muy relevante cuestiones importantes, relevantes. Lo mismo sucede después de los patriarcas, tenemos la generación de la esclavitud, que va a ser cuando entran en la tierra de Egipto. Y entonces son esclavos, están esclavos. Pero ahí se da un hecho relevante, la generación de los baby boomers. Hablábamos de esta generación de baby boomers, que es donde se da la explosión demográfica, es decir, las familias crecen mucho, hay mucho trabajo, ellos se dedican a trabajar mucho, siempre su expectativa es tener un trabajo estable, un trabajo fijo, pero trabajar es una gran virtud para los baby boomers. Pero antes de la esclavitud tenemos la generación de la libertad, de esta libertad que se está preparando. Es la generación, como decía incluso el faraón, que tenían que ser astutos con los hebreos porque se estaban multiplicando y eran más fuertes que Egipto. De esto se dio cuenta. Entonces, esta generación se está preparando para la libertad. Están creciendo más que los egipcios, pero precisamente los someten a esclavitud porque saben que esta generación se va a liberar. El faraón lo entendió porque venía la generación de la libertad que iban a salir de Egipto, como lo sabemos en el libro de Éxodo. Pero después de que esta generación sale, hermanos, tenemos una generación X, que como los comentaba muchas veces desde el punto de vista sociológico, a la generación X se tacha como una generación que no tiene una dirección clara, que no hay claridad en el rumbo que van a tomar, que si bien comparten algunos aspectos de sus padres, los baby boomers, también se alejan de otros aspectos y están tratando de buscar hacia dónde van. Por eso se le llamó generación X, es decir, no saben realmente qué es lo que quieren, de manera general, evidentemente. Y luego tenemos que del lado de la Biblia tenemos a la generación de la incredulidad, hermanos, el becerro de oro hasta lo que es los espías, pues vemos incredulidad, no saben a dónde van, creen que van a un lado, pero luego se echan hacia atrás cuando van los espías. Entonces ahí tenemos, creo, una generación X en la Biblia, una generación de incredulidad, de falta de fe. Moisés se va y piensan, pues, quién sabe qué habrá sido de Moisés, vamos mejor a hacer un becerro de oro.
Entonces hay incredulidad y aún así hasta los espías cuando van a explorar la tierra prometida, hay dudas, hay temores, hay miedo. Entonces es una generación bíblicamente hablando también que podríamos considerar una generación X, como lo fue mi generación. Luego tenemos la generación Y, que es la generación de los millennials. Recuerden que en el caso de los millennials, pues es gente que está disfrutando mucho de lo que hicieron sus abuelos o sus padres. Incluso hay estudios sociológicos y yo me he dado cuenta que muchos millennials siguen viviendo con sus padres, porque también sociológicamente y desde el punto de vista del trabajo reconocen que los baby boomers muchas veces con la generación X, como siguen trabajando y la generación X también entró a trabajar, los millennials dicen que es una generación sándwich, que no encuentra su lugar, no puede encontrar de una manera fácil trabajo. Entonces los millennials incluso muchas veces, como les comento, viven con sus padres. Gente de 30, entre 30, 35, 40 años incluso, siguen viviendo con sus padres porque no encuentran su lugar. Y lo mismo creo sucede con la generación bíblica del desierto. Ellos no encontraron su lugar. No hay un líder que se levanta en la generación del desierto. Sigue siendo Moisés, sigue siendo Josué, siguen siendo Caleb. Siguen siendo ellos. No hay nadie más en el horizonte. Al igual que los millennials, la generación del desierto en la Biblia, no aparece realmente alguien que haga un cambio, sino más bien todavía están sujetos a Moisés, que podría ser la generación baby boomer, y a Josué y Caleb, que siguen también ahí, que podría ser la generación X. Claro, ellos fueron la única excepción. Los demás sí tuvieron incredulidad, salvo Josué y Caleb. Pero ellos continúan con la generación del desierto, en donde la mayoría muere, como lo sabemos. Entonces realmente no se levanta nadie en el desierto. Y luego tenemos la generación Z o de los centennials. Ellos muchas veces ya gozan de todo lo que estas generaciones han, han generado. Entonces se puede decir que la generación Z pues tienen todo. De hecho acusan de esta generación, incluso desde los millennials, que es una generación insatisfecha, que es una generación que no busca los mismos valores y principios que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque tienen todo. Regularmente tienen donde vivir, regularmente sus abuelos o padres les ayudan, los apoyan. Entonces se puede decir que están en una especie de tierra prometida. Ya no quieren nada, ya no quieren esforzarse. Y entonces tenemos después la generación alfa y que según los sociólogos sería la generación del olvido. Y lo mismo sucedió después de la tierra prometida, fue una generación del olvido antes de que entraran a la tierra prometida. Entonces, por eso es importante, hermanos, que oremos por nuestras generaciones, como bien dice la Escritura, que oremos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, porque al final de cuentas, si nos damos cuenta, estas generaciones que pudimos analizar desde un punto de vista humanista, secular, sociológico, sí tienen un aspecto que podemos, si no de una manera idéntica, pero sí de una manera muy semejante, analizarla también desde el texto bíblico y ver que estas generaciones también repiten ciertos patrones, repiten ciertas cosas. Y entonces tenemos que orar al Eterno porque nuestras generaciones sean generaciones diferentes, sean generaciones que busquen al Eterno. Creo que eso es muy importante, hermanos. Entonces vamos a ir ahora precisamente a que hay una frase que creo todos conocemos, que todos hemos escuchado, que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y como lo vemos en la Biblia, hermanos, vemos que son ciclos del jardín expulsados, de Canaán expulsados, de la tierra prometida expulsados. Pero ¿qué hacía el Eterno? Siempre buscar la manera de que regresen, buscar la manera de que regresen a ese Edén, de que regresen a la tierra prometida. El hecho del regreso de fundar Israel, el Estado moderno de Israel en 1948 es nuevamente regresar al principio, que el pueblo de Israel regrese a ese Edén, que regrese a esa tierra prometida. Y estamos viendo que muchos judíos de la diáspora regresaron a partir de 1948 y estamos regresando, los israelitas estamos regresando. Entonces,
salvo su mejor opinión, observamos este calendario hebreo, más bien, este calendario cíclico donde se repiten las cosas. Lamentablemente el mundo humanista o el mundo secular creo que no lo ve, no lo ven porque no tienen al Eterno. Pero nosotros lo vemos desde un punto de vista más bíblico y del calendario, nos damos cuenta que son ciclos, que estamos viviendo ciclos en donde Dios busca siempre que regresemos a su palabra, que regresemos a su Torah, que regresemos a sus mandamientos. Y con cada generación lo ha buscado. Lamentablemente cada generación ha respondido de una manera diferente. Hay generaciones que sí han buscado de Dios y eso también lo podemos ver en la historia. Las generaciones de nuestros abuelos eran generaciones que buscaban más a un ser supremo, que iban más regularmente a una iglesia, a misa, etcétera, como le quieran llamar ustedes. Pero ahí están los registros históricos. Vemos que hay generaciones, por ejemplo, la generación X fue una generación muy difícil a la que se le pudiera hablar del Evangelio. Entonces, cada generación repite algunos patrones de la generación anterior y la historia lo demuestra y por eso esta declaración tan importante de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, hermanos. Y eso es muy claro. Y como lo pongo en la lámina, esta frase se atribuyó mucho tiempo a Napoleón Bonaparte, pero conforme a los registros históricos, se dice que esta frase la acuñó el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Y cabe señalar que esta frase ha sido tan importante, hermanos, que incluso esta frase se colocó en polaco y en inglés en las afueras de los campos de concentración nazi de Auschwitz, eh, en Polonia. ¿Y por qué se puso? Porque precisamente muchos, y al día de hoy, con el famoso holocausto, del que todos tenemos conocimiento, todos decimos que no debemos caer en ese mismo error. Sin embargo, hermanos, a partir de hecho se han dado otros genocidios. Recordemos la guerra de los Balcanes, donde a pesar de que hemos visto que la guerra, que esta historia debemos de conocerla para no repetirla, lamentablemente el ser humano vuelve a cometer y a repetir la misma historia. Y no solo en el campo de las guerras, en cualquier otro campo. Lo que son las cuestiones de las razas que vivimos en la época a partir de Darwin y de lo que se apoyó mucho en el siglo XIX. Y aún hoy seguimos repitiendo y hablando de las razas, cuando sabemos que conforme el genoma humano las razas no existen. Pero seguimos repitiendo la historia porque no la conocemos. Y entonces esta declaración que se colocó afuera de los campos de concentración nazi, hermanos, debió de haber sido un recordatorio para que no repitamos la historia que nos condena. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Si vemos desde Génesis a Apocalipsis, vemos que hay precisamente esta historia del pueblo de Dios, que caen, son llevados a juicio, caen, son llevados en cautiverio, son expulsados en la época del Imperio Romano, después de las revueltas judías, en el año 70, otra vez, son expulsados de la tierra prometida. Y entonces este ciclo, como bien lo dice el Eterno, estos ciclos se repiten en nuestra historia y en nuestra historia personal incluso. Entonces es muy importante que conozcamos la historia, pero si queremos conocer realmente la historia, tenemos que irnos al libro de libros, tenemos que irnos a la Biblia, tenemos que irnos para conocer la historia y saber lo que no debemos de hacer, para que no se repitan las catástrofes, que no se repitan, hermanos. Entonces también oremos por nuestras generaciones, que no repitan la historia, que conozcan el texto bíblico, que conozcan esta historia cíclica que se da en la humanidad y en particular la podemos ver muy clara en el pueblo de Dios. Entonces seamos sabios, hermanos, que Dios nos abra el entendimiento. Y entonces, ¿cuál es la línea de tiempo del Eterno? ¿El Eterno tiene una línea de tiempo? Pues salvo su mejor opinión, el Eterno no tiene línea de tiempo. Él es eterno, vive en la eternidad. Y aquí le pongo lo que dice nuestro Mesías, nuestro amado Mesías, Yeshua. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Y tenemos este pasaje importantísimo. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Se cuestionan evidentemente los judíos. Y Jesús responde, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas,
pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta cita está en Juan 8:56, hermanos. Entonces, el Eterno, evidentemente, no tiene línea de tiempo. Él vive más allá de nosotros. Él vive en la eternidad. Él no está sujeto a nuestros tiempos. Él no está sujeto al tiempo, al espacio, ni a la materia. El Eterno está más allá de nosotros, está fuera del universo. Él está fuera. Y esta declaración de Yeshua, hermanos, es una declaración importante cuando está discutiendo con los judíos. Él les dice, antes que Abraham naciera, antes de que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su preexistencia, está hablando de su eternidad. Él no tiene línea de tiempo. Ni el Padre ni Yeshua están sujetos a una línea de tiempo. Yeshua entra más bien en nuestra línea de tiempo, pero Él está fuera. Entra para buscarnos, para rescatarnos, para salvarnos, pero Él está fuera de todo tiempo. Por eso que se extrañan, y yo creo evidentemente con gran incredulidad y sorpresa, ¿cómo es posible que digas que tú conociste a Abraham? No tienes ni 50 años. Pero Yeshua les dice de manera muy clara, antes que Abraham naciera, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y recuerden que la frase el yo soy se está identificando como el eterno, el gran yo soy. Él se está identificando así. Él está en la eternidad, por la eternidad. Y entonces vamos a entrar a este aspecto. Vimos que desde el punto de vista histórico, hermanos, con la teoría de las generaciones de Karl Mayhem, nos podemos dar cuenta que efectivamente debemos conocer nuestra historia para no repetirla. Y debemos orar y cuidar a nuestras generaciones y hablarles del texto sagrado para que no repitan esas historias de la humanidad. Y como también lo pudimos ver con las generaciones de Abraham, las generaciones de Noé, la generación de Moisés, todas esas generaciones muchas veces repetían y están en un ciclo, repitiendo los ciclos. Y entonces vamos a ver que efectivamente con el calendario hebreo nos damos cuenta que precisamente el pueblo de Dios, el pueblo elegido, está históricamente viviendo ciclos. Y sus fiestas, sus solemnidades también son cíclicas. Todo es cíclico. Dios nos ve desde una manera cíclica, no tanto en la línea de tiempo como el mundo secular. Él más bien lo ve desde el punto de vista de ciclos, porque él entiende que estas generaciones deben entender los ciclos del Eterno, no olvidar los ciclos del Eterno, porque precisamente las generaciones que perdieron la Torá, que perdieron las fiestas, que perdieron al Eterno, perdían precisamente su objetivo, perdían su identidad, perdían su fin, perdían su objetivo. Pero entonces estamos viendo que con estas líneas de tiempo, el Eterno está más allá de nosotros. Él es el Aleph Tav. Él lo dijo, Él es el principio y el fin. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 21:6, hermanos, que de manera muy clara dice, y me dijo, que le están hablando a Juan, precisamente Yeshua en su revelación, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero ahí está muy claro, está el Aleph Tav, el principio y el fin. Esto evidentemente, como se escribe en griego, utilizan el alfabeto griego, que inicia con el alfa y termina con el omega. Pero evidentemente, si lo vemos desde un punto de vista hebreo, lo que está diciendo realmente Yeshua en su revelación ante Juan, le está diciendo yo soy el Aleph Tav, es decir, yo soy el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y soy la Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. Y tenemos luego Apocalipsis 22:12. Perdón, hermanos. Que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y reitera, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está insistiendo, yo soy el Aleph Tav, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Y aún en el Tanaj, y más particularmente en el libro de los profetas, también tenemos las declaraciones de Isaías con respecto a este primero y último.
Y dice Isaías en el capítulo 44, versículo 6, dice, así dice el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el primero, Él es el último, Él es el Aleph Tav. Pero aquí está hablando la revelación del Dios de Israel. Y en Isaías 48:12 también tenemos la misma declaración. Dice, óyeme Jacob, tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Nuevamente tenemos esta declaración de Aleph Tab desde el pensamiento hebreo. El Aleph Tab, el primero y el último. Estas ideas, estas declaraciones son importantes, hermanos, porque entonces si Él es el primero y el último, si Él es el que tiene la palabra profética más segura, si tenemos aspectos de credibilidad, que ya vimos también en la sesión pasada, tenemos la resurrección, tenemos este análisis cíclico de las generaciones y sobre todo del pueblo de Israel. Entonces esta declaración de que yo soy el primero y el último, el primero y el postrero, son importantes a la luz de este Aleph Tav, a la luz de este ser eterno, más allá de nosotros. Y Génesis 1:1 pues lo deja claro, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu del Padre, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero fue la luz. Y todos están de acuerdo de una manera casi unánime que esta luz, que de acuerdo al pensamiento hebreo, esta luz es Yeshua. Esta luz es Yeshua, porque recuerden que no hay lumbreras, no está ni el sol ni la luna. Esas lumbreras se crearon hasta el cuarto día, por señales. Pero esta luz primigenia, esta luz, conforme al pensamiento hebreo y considerando a Yeshua y la revelación de Yeshua, recuerden que en Apocalipsis dice que va a haber una luz, que esa luz va a ser precisamente Dios con nosotros, Dios que va a estar en medio de su pueblo. Esa luz es esta luz de Génesis 1:1. Esa luz va a estar también al final, cuando se restauren todas las cosas, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y Génesis 2:1-3 también lo establece de manera clara al respecto de este Dios eterno. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, aquí los acaban, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí reposa este Ejad, el Padre, el Hijo. Recuerden que Yeshua también es creador. Él dice que a través de él fueron creadas todas las cosas. Están el Padre y el Hijo porque ellos son Ejad. Son uno. Son uno. Y entonces ellos santifican el séptimo día porque en él apartaron este día porque ahí concluyen su creación. Hasta ahí concluyen su creación. Ya no hay nada más que crear. Ahí están ellos. Ahí están ellos. Y luego tenemos Apocalipsis 1 del 8 al 11, que quiero que me acompañen también en la lectura, hermanos, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Ahí tenemos su eternidad. Él es, era y ha de venir. Es el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la lista llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Aquí te lo tenemos otra vez. Tenemos a Yeshua diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero aquí tenemos otra vez a este Aleph Tav, tenemos este principio y fin, tenemos este alfa y omega, tenemos al que es, era y el que ha de venir. Y continúa el texto, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, le vuelve a insistir, yo soy el Aleph Taf, yo soy el primero y el último.
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Yeshua. Él vive por los siglos de los siglos. Él es eterno. Comparte la eternidad con el Padre. Los dos están fuera de este universo que podemos observar. Ellos están fuera de todo esto. Y la escritura es muy clara en Apocalipsis, salvo su mejor opinión, hermanos, de una manera muy clara lo vemos a este Aleph Tav. Y en Apocalipsis 4:8 también observamos lo siguiente, que dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él ya es. Por eso cuando habla con los judíos Jesús les dice, antes que Abraham fuese, antes de que Abraham naciese, yo soy, yo ya estoy, yo ya existo, yo soy eterno. Y en Apocalipsis lo vemos de una manera muy clara, hermanos. Lo vemos de una manera muy clara. Este Aleph Tav, este principio y fin, primero y último. Él está fuera de la línea de tiempo. Él está más allá de la historia humana. Y Zacarías lo refiere también de una manera muy clara. En Zacarías 14, del 4 al 9, podemos leer que precisamente aquí Zacarías se está refiriendo al día del Señor, se está refiriendo al día en que volverá este Mesías. Y él dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, hermanos. Yeshua, el Todopoderoso, vendrá y afirmará sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando de los últimos tiempos, de aquel día terrible. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor de Jehová. No será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la nueva Jerusalén, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. ¿En qué momento va a reinar? Precisamente en ese momento, en el día que se aparezca el Todopoderoso en esta tierra, cuando afirme Yeshua sus pies en el monte de los olivos, hermanos. En aquel día, dice la Escritura, en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. En aquel día va a ser uno Padre e Hijo. Vendrán, esa eternidad vendrá a reinar aquí con nosotros. Y entonces vamos a entender de una manera más clara este Aleph Tav cuando nos vayamos precisamente qué es el Aleph, qué significa. Bueno, Aleph significa cabeza, fuerza, líder, potencia, existencia. Es decir, el que diga yo soy el primero y el último nos está refiriendo ya a una preexistencia, él ya existe. Y su valor numérico casualmente es 1. Aleph Tav, el primero y el último, él es 1. Y Yeshua, recuerden esa cruz, nos invita a ser uno en el nuevo pacto, uno con el Padre, uno con el Hijo, porque ellos ya son uno, declaraba Juan en su Evangelio, que seamos uno, así como oraba Yeshua, oraba que así como ellos son uno, él era uno con el Padre, que nosotros fuéramos uno con el Hijo y evidentemente con el Padre, porque ellos son uno, no son distintos dioses, no son personas, es el Padre, el Hijo, es el Dios Todopoderoso y la imagen visible de ese Dios invisible. Y entonces, este es el paleohebreo que precisamente, como pueden observar, hermanos, es una cabeza de buey. Pero esto fue cambiando, como pueden observar, del paleohebreo, que precisamente es este, al antiguo y el moderno. Esa es la letra Aleph actualmente en el alfabeto hebreo. Entonces, importante, el Aleph. Y este Aleph, ¿quién es? Si ya es preexistente, si ya existía antes, pues en la escritura tenemos evidencia de que efectivamente hay una preexistencia. Y lo vemos muy claro en Juan 17:24. Acompáñenme en la lectura, hermanos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está su línea eterna, no hay línea, es eterno, desde antes de la fundación del mundo. Antes de esta realidad hay una eternidad que está determinada en este versículo, de manera muy evidente. Y aún así tenemos también, vayamos a primera de Pedro 1, 19 al 20, también lo tenemos ahí muy claro, hermanos, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los postreros tiempos fue manifestado, pero él ya está destinado, fue destinado más bien desde antes de la fundación del mundo. Ahí tenemos el concepto de eternidad que el Padre nos está enseñando. Su eternidad, Él es eterno, fuera de este mundo, fuera de este universo, fuera de esta línea de tiempo. Y Apocalipsis 13:8 lo confirma, hermanos. Y dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, hermanos. Amén, desde el principio del mundo. Él es eterno. Si Él es eterno, Él tiene la capacidad de crear nuevas todas las cosas y las promesas de Apocalipsis, nuevo cielo, nueva tierra, la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén, ese lugar sin llanto, sin lloro, sin sufrimiento, sin culpa, como veíamos en la alabanza que pusimos, hermanos. Ese Dios tiene que estar con nosotros, pero tenemos que traer ese reino a esta tierra para que Él pueda morar en nosotros y que tengamos esa convicción que seguramente todos nosotros tenemos, porque el Padre nos lo ha revelado por su misericordia. Pero aquí vemos precisamente de una manera muy clara cómo el Dios Todopoderoso, Yeshua, el Mesías, están fuera de esta realidad. Ellos son eternos, ellos lo crearon, ellos lo fundaron. Si ellos lo crearon, si ellos lo fundaron, pueden crear nuevas todas las cosas. Esa es nuestra convicción, hermanos. Con la resurrección, con la historia de la humanidad, con la historia de Israel, todo se ha cumplido. Como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura cuando veíamos el cumplimiento profético. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Estemos confiados, estemos alegres. Y vemos qué es la Tav. Vivimos el Aleph. Ahora, ¿qué vemos la Tav desde el punto de vista del paleohebreo? Esta era la Tav en los tiempos de Ezequiel. Y la Tav significa marca, señal o pacto. Su valor numérico es de 400. Pero la Tav, aquí la vemos, la Tav, hermanos, es una cruz. Es una cruz en los tiempos de Ezequiel. Evidentemente el día de hoy ha cambiado, al igual que la Aleph. Pero este es su origen, hermanos. Es una cruz, la letra Tav. Es una marca, señal o pacto. ¿Qué hizo Jesús en esa cruz? Estaba haciendo un pacto, derramando su sangre. Recordemos que todo pacto tenía que haber sangre, por eso se sacrificaban animales. Vemos el pacto de esa imagen visible del Dios invisible, haciendo ese pacto con Abraham, cuando pasa delante de todos los animales partidos, de esa sangre derramada. ¿Quién hace ese pacto? ¿Quién cruza ahí? Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Aleph Tav está cruzando ahí, cruza en medio, cruza él y él hace el pacto. Recuerden, Abraham cayó cansado, espantando las aves que querían comer del sacrificio, pero quien dice, yo lo voy a cumplir y hago pacto contigo, por eso cruza sobre esa sangre, cruza sobre esos animales. ¿Y qué hace Yeshua en esa Tav? ¿Qué hace en esa letra Tav? ¿Qué hace en esa marca y señal? Está haciendo cumplir el pacto. Por eso él dice, consumado es. Ahí está el pacto, hermanos, y es el pacto al que estamos invitados por la sangre de Yeshua. Por la sangre de Yeshua estamos invitados de este pacto. Estamos invitados a ser injertados en el olivo cultivado que es Israel. Pero, hermanos, y quiero mostrarles un versículo que encontré precisamente de Ezequiel, pero primero vamos a Génesis. En Génesis ya encontramos precisamente la letra Tav, y es cuando aquí encontramos un ejemplo. Dijo luego Dios,
haya lumbreros en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Ahí lo que aparece en hebreo es la letra Taf, porque es una señal, es un pacto que está haciendo con nosotros para buscarle en sus muadim, en sus fiestas, en su Shabbat. Ahí está haciendo ese pacto, está poniendo esa señal, está poniendo esa marca el Padre en este calendario cíclico para que entendamos, para que comprendamos cada año, en cada ciclo, volver al Eterno, reflexionar a través de sus fiestas, reflexionar en ellas, porque en esas fiestas está Yeshua, lo sabemos bien nosotros. Él ya cumplió las fiestas de la primavera y va a cumplir las fiestas de otoño. Entonces ahí está el Taf. Y en Ezequiel 9:4, hermanos, impresionante. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. En el hebreo original aparece ahí Taf. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Tenemos a este Ezequiel exhortando al pueblo y el Dios Padre todo por eso le dice, ponles una señal, ponles una Taf. ¿Cuál es esa Taf, hermanos? Es esta, es la cruz, es la que existía. No tengo lugar a dudas, hermanos, que lo que les ponía a las personas era una cruz, era una Taf, era la señal, era la marca. Eso es lo que estaba haciendo Ezequiel. Estaba poniendo señal a sus hijos. Y así, como dicen también, que el Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo nos ha sellado, así como esa señal en el antiguo pacto. Tenemos una nueva señal garantizada por el Espíritu Santo del Señor Todopoderoso. Esa es nuestra señal, que tenemos el Espíritu Santo, el testimonio de Yeshua y los mandamientos. Esa es la señal para nosotros, hermanos. Esa es nuestra Taf. Esa es nuestra Taf. Esa cruz es nuestra señal del pacto. Esa cruz es la señal, hermanos. Impresionante, hermanos. Impresionante. Ese es nuestro Aleph Taf, el eterno, que ya es existente, que ya existía. Esa fuerza, ese líder. ¿Quién es esa fuerza? ¿Quién es ese líder? Es Yeshua. No hay otro, hermanos. El Padre, Yeshua, son uno. Y el Taf, la señal. ¿Cuál señal? ¿Dónde tenemos que ver? ¿Y cómo llegamos nosotros a esa señal? A través de esa Taf, a través de esa cruz, donde el Padre abrió, donde Dios abre sus brazos, donde el Mesías abre sus brazos, el Salvador, el profeta. Ahí derramando su sangre, haciendo ese pacto, cumpliendo ese pacto, hermanos. En la cruz, en la Taf, en la letra Taf, ahí está el crucificado. Sellando el pacto, hermanos. Sellando el pacto, el nuevo pacto, en la letra Taf. Entonces, hermanos, nos preocupamos y como lo vimos con las generaciones humanas, desde el punto de vista sociológico con Karl Meinhem, todos nos preocupamos, estamos afanados, como dice la Escritura. Y el tiempo es corto, hermanos. ¿Cuántas generaciones han pasado? Ahí solo vimos ejemplos muy concretos, tanto en el ámbito bíblico como en el ámbito secular. El tiempo es corto. El tiempo es muy corto, hermanos. Reflexionemos, que los invito a reflexionar. El tiempo es muy corto. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y proclamar a este Dios Todopoderoso, proclamar a este Aleph Taf, proclamar a este ser preexistente, a este Dios infinito, eterno, pero también buscar esa señal. ¿Cómo llegamos? Todos llegamos viendo a Yeshua en la cruz. Y como lo vimos en sesiones pasadas, Judá está volteando esa cruz, Judá está volteando esa Taf, Judá está volteando ese pacto, está volteando, hermanos. Porque ahí está el amor, ahí está la verdad, ahí está la misericordia. Ahí está nuestra paz, en esa cruz, ahí está, en esa Taf, ahí está nuestra redención, ahí está nuestra salvación. Entonces el tiempo es corto, hermanos, no así la eternidad. Estemos gozosos, hermanos, como dice la Escritura y como lo vamos a leer enseguida con unos pasajes que también encontré, que nos afanamos por este tiempo. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué haremos pasado? ¿Qué haré? El tiempo es corto, no así la eternidad. Preocupémonos por la eternidad. Por eso el Padre nos insistía y Pablo lo decía. Esta carrera no es de rapidez. Esta carrera es de
perseverancia. A los que perseveremos en la palabra, a los que perseveremos en Yeshua, a los que guardemos su palabra, su Torah, sus mandamientos, sus fiestas, su Shabbat, porque queremos alcanzar esa eternidad. Busquemos alcanzar la eternidad. Este tiempo es corto. Se va a ir, hermanos. Se va a ir, este tiempo es corto. Pero la eternidad no creo que somos incapaces de entender esa eternidad. Nos concentramos en tiempos muy cortos. Pero tenemos la eternidad delante de nosotros, hermanos. Confiemos con lo que hemos visto en la pasada sesión y con lo que llevamos de esta plática, que la eternidad es la que nos espera. Y tenemos ahí el Salmo 139, 23, 24, es la nueva versión internacional, hermanos. Me gustó, en esta versión es muy claro, donde se hace hincapié, en esta eternidad. Y dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cuál camino eterno? Pues el camino de Yeshua, el camino de los mandamientos, nos van a llevar a la eternidad, a esa eternidad, a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra, a esa nueva Jerusalén. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó. Sí, esa tab, ese Yeshua ahí, lacerado, clavado, sufriente, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo para apartarnos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de estos tiempos de los siglos, Él ya está ahí. Él ya nos está salvando. Él nos está llamando. En 2 Corintios 4:18, hermanos. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén, hermanos, es eterno. Nos fijamos muchas veces en lo que tenemos, en lo que no tenemos. Y me incluyo, hermanos, todos estamos ahí. Nos afanamos, nos preocupamos por lo que el otro tiene, el otro no tiene, yo sí tengo, yo no tengo. No digo que esté mal, hermanos, pero que eso no sea nuestro objetivo. Ese no es nuestro fin. Estamos, como dice Abraham, somos peregrinos. Abraham lo entendió, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra tierra es celestial. Nuestra tierra es celestial. Nuestra ciudadanía es del cielo, hermanos, de esa nueva Jerusalén. Entonces, lo que no vemos, eso es eterno, hermanos. Lo que no vemos es eterno. Y primera de Juan 5:13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hermano, hermana, tienes vida eterna en Cristo, en Yeshua, en el Salvador, en el Mesías. En ese tienes vida eterna. En Él tenemos vida eterna. Hermanos, no aflojemos, no dejemos su palabra, no dejemos a su Hijo. El tiempo es corto y los tiempos son peligrosos también. Pero tengamos confianza con estas promesas, con eso que vimos, con la historia de la humanidad, con la resurrección, hermanos, la base, el fundamento de nuestra fe. Y este Aleftaf eterno, este Aleftaf que está por los siglos y los siglos, más allá de toda realidad. Porque no lo vemos, por eso está más allá de toda realidad, pero es una realidad que es eterna. Hermanos, y aquí tenemos, este es el Aleftaf, el Aleph, principio existente, inmutable, pero que hace un pacto. ¿Y qué hace? Esa es una señal para nosotros. Él nos atrae en esa cruz, Él nos atrae en esa señal, porque ahí hace el pacto. Ahí hace el pacto en esa taf. Ahí hace el pacto, hermanos. Y algo que es sorprendente, hermanos, no sé ustedes, pero la Nueva Jerusalén. Como ven en la imagen, la Nueva Jerusalén es un cuadrado. Y en varias imágenes que ustedes pueden buscar en internet, van a ver que varias ocasiones es un cuadrado. Porque precisamente en Apocalipsis 21:15 se señala, Yeshua le está revelando a Juan, que la Nueva Jerusalén que viene bajando es un cuadrado perfecto. Es un cuadrado perfecto. Más que un cuadrado,
Es un cubo. Es un cubo. Esa es la Nueva Jerusalén. Pero ¿por qué es un cuadrado, hermanos? ¿Por qué es un cuadrado? Y más en específico, un cubo. En un cubo va a bajar la Nueva Jerusalén. Es lo que le está revelando Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, a Juan en el pasaje, que es perfecta. La Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. Ahí tenemos otra imagen, hermanos. Es un cubo perfecto. La Nueva Jerusalén así va a bajar, como dice la Escritura, como una esposa ataviada para la novia, para los que guardamos la palabra y el testimonio de Yeshua. Bendito el Padre Celestial. Así lo vamos a ver, hermanos. Pero ¿por qué es un cubo? ¿Cuáles son las propiedades del cubo? ¿Por qué es un cubo, hermano? Pues nuevamente, así como hemos estado viendo esta cruz donde vimos el pacto, donde vimos morir al Mesías, lacerado, horadado. Le dice a Juan, ahí viene la Nueva Jerusalén. Es cierto, viene la Nueva Jerusalén, pero en esta figura, hermanos, el cubo perfecto es una taf. Hermanos, el cubo perfecto es una taf. Ahí está la revelación, hermanos. Si abrimos el cubo perfecto, tenemos una taf, tenemos una cruz, tenemos el pacto. Estamos entrando a ese pacto, formamos parte del pacto, formamos parte del pueblo, formamos parte de Israel, hermanos. El cubo perfecto es Yeshua, es la taf. Ahí está la eternidad en el Aleph, pero la taf, hermanos, ahí está, ahí derramó. En esa taf derramó su sangre. Ahí está su sangre en esa taf, en esa letra perfecta, en esa ciudad celestial. Por eso es perfecta. Es perfecta esa ciudad celestial. Es perfecta la Nueva Jerusalén. Es perfecta, hermanos. Perfecta porque está basada en el sacrificio de nuestro amado Yeshua. Está basada en su sangre. Está basada en su pacto. Y Él es la marca, Él es la señal. Y es ahí donde tenemos que voltear. Es ahí donde tenemos que fijar nuestra mirada, nuestro objetivo. En esa eternidad. No en el tiempo que tenemos corto en esta tierra. Tenemos a esa Nueva Jerusalén soportada en ese Yeshua, soportada en ese Mesías, soportada en nuestro Salvador, en esa Taf. Ahí se derramó. Ahí está la verdad, hermanos. Ahí está la misericordia. Ahí está nuestra paz. Ahí está el no más lloro, no más llanto, no más clamor. En esa Taf, hermanos. Ahí está. ¿Creen ustedes que es casualidad, hermanos? ¿Creen ustedes que es casualidad? El Padre es perfecto. Yeshua es perfecto. Su sacrificio es perfecto. Su ciudad, su nueva Jerusalén es perfecta. Y Él nos va a hacer perfectos. Nos va a dar un nuevo cuerpo, como dice también la Escritura. Y hay más promesas, como ustedes bien lo saben, hermanos. Pero estas que vimos desde de Apocalipsis se van a cumplir, porque ahí tenemos la señal. Ahí tenemos el pacto cumplido, hermanos. No hay casualidades, hermanos. Es nuestro Padre perfecto. Es nuestro Padre infinito. Es nuestro Dios inagotable, que a través del sacrificio de Yeshua sostiene la ciudad perfecta, sostiene la ciudad celestial. Por eso, miremos a esa tab, miremos a Yeshua y guardemos los mandamientos. Guardemos su Torah, porque ahí está nuestra ciudad celestial, nuestra nueva Jerusalén, sin clamor, sin dolor. Ahí está, va a estar el Aleph Tav, esa luz alumbrando a los hombres de manera eterna y por los siglos de los siglos. Pues hermanos, creo que tenemos elementos para creer a este Aleph Tav, para creer que esta historia de la humanidad está sujeta al Padre Celestial. Todos los tiempos son de Él. Nuestros tiempos están en sus manos, nuestras vidas están en sus manos. La resurrección es una garantía también, otra señal, una señal muy persuasiva, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos permita seguir esta taf con este entendimiento, hermanos, de esta nueva Jerusalén.
de esta ciudad celestial que va a bajar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hermanos. Tengamos fe, tengamos confianza. Les doy las gracias por haber visto esta sesión. Creo que nos anima, hermanos. Porque estas no son casualidades, hermanos. No son casualidades. El Dios que todo lo sabe, el Dios todo perfecto, establece estas realidades que no podemos ver ahora, pero que las vamos a ver muy pronto, conforme a su voluntad y en el tiempo preciso, porque Él es un Dios preciso, es un Dios perfecto. Gracias a Dios por esa tab, gracias a Dios por esa cruz, hermanos. Que el Dios Padre Todopoderoso, Yeshua el Mesías y su Espíritu nos revelen cada vez más sus verdades y podamos siempre ir por el camino eterno, ir hacia el camino eterno, ir en busca de Yeshua. Amados hermanos, que tengan excelente tarde, excelente cierre de Shabbat, que el Dios Todopoderoso los guarde y conceda los anhelos de su corazón, siempre y cuando estemos unidos conforme a su perfecta voluntad. La ciudad es perfecta, la Tab es perfecta, Yeshua es perfecto. Sin más, hermanos, les doy las gracias, que tengan excelente cierre de Shabbat y bueno, que el Eterno los guarde y bendiga.